Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un acercamiento a las taquiarritmias cardíacas más frecuentes en la práctica clínica. Soy Carlos José Jaramillo, internista, cardiólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Vamos a usar esta diapositiva que ustedes vieron en la presentación de génesis de las arritmias cardíacas. Ahora solamente escogemos las taquiarritmias. Tendremos otra dedicada a las bradiarritmias. Bueno, entonces empecemos. ¿Qué ocurre cuando se estimula el nodo sinusal por emoción, ejercicio, fiebre, hipertiroidismo? Se modifica la pendiente de la potencial de acción del nodo sinusal y se incrementa la frecuencia en la cual se dispara y nos origina un ritmo que llamamos taquicardia sinusal. ¿Y cómo se caracteriza? Pues aparecen los complejos de forma rítmica y esto nos permite determinar la frecuencia cardíaca 300, 150, 140 latidos por minuto. Mirar que los complejos QRS son estrechos porque se están originando en la zona supraventricular y cuentan con todo el sistema de conducción del GIS completamente normal. QRS estrecho nos dice ritmo originado a nivel supraventricular y buscamos a continuación si hay o no antes de cada complejo una onda P. Y en este caso encontramos una onda P precediendo cada complejo y miramos sus características. P positiva en dedos, morfología que no cambia en la misma derivación, intervalo PR normal. Cumple todas las condiciones de un ritmo sinusal a 140 latidos por minuto, definitivamente taquicardia sinusal. Como ven, la causa es un incremento del automatismo sinusal. Hacemos una maniobra vagal, se logra que se disminuya la frecuencia cardíaca a 130, desaparece el estímulo vagal y vuelve otra vez a mantenerse la frecuencia a la que se está disparando. ¿Cómo se maneja? Buscando la causa y corrigiéndola. Por ejemplo, este caso de un joven que consulta por palpitaciones, encontramos un pulso rápido. Al hacer el electrocardiograma encontramos que tiene un ritmo completamente regular. Nos permite definir la frecuencia cardíaca 300, 150, 140, 130 latidos por minuto, rítmico, y vemos los complejos QRS estrechos. Esto es una taquicardia, 130 latidos por minuto, rítmica, ya vimos que era completamente rítmica, de complejos estrechos. Esta es una taquicardia supraventricular. Pongámosle el apellido, buscamos onda P. Y esa P que estamos viendo es una P positiva en D2. No cambia la morfología en la misma derivación. La relación de la P con el complejo es constante. Es una taquicardia sinusal. Causa un hipertiroidismo. ¿Cómo lo manejamos? Con una curación de su hipertiroidismo. ¿Listo? Vamos a ver enseguida qué ocurre cuando un tejido auricular se excita por alguna razón y interrumpe el ritmo que normalmente está comandando el ritmo sinusal. Tenemos una persona que está comandando el ritmo sinusal o actividad eléctrica del corazón y vemos que hay momentos en que se dispara una zona de la aurícula, derecha o izquierda, y origina entonces un RR variable. ¿Por qué? Porque este latido está originado en el nodo sinusal. Se despolariza la aurícula, se despolariza el ventrículo, ¿ok?
aparece antes de lo esperado un complejo. Es igual al anterior y al que le sigue, pero vemos la onda P y observamos que somos una onda P diferente. Entonces, se originó ese estímulo prematuramente en el tejido auricular y dio pauta a esta despolarización prematura, que dejó una pausa compensadora. Esto origina un latido prematuro cuando lo examinamos a nivel de la auscultación cardíaca o en el pulso cuando hacemos el seguimiento del paciente. Entonces, esto que estamos viendo de un RR variable, la presencia de complejos prematuros con pausa compensadora y que tienen la morfología de este QRS estrecho, similares a los latidos, a las despolarizaciones previas y posteriores, nos configuran ectopias auriculares. ¿Por qué se origina esto? Algo que estimula este grupito de células de la aurícula izquierda y aumenta su automatismo. Rara vez es por una reentrada. Le aplicamos una maniobra vagal y no lo modifica porque es algo que se está originando en el automatismo supraventricular. ¿Qué ocurre cuando ya no es ocasionalmente que esa zona de la aurícula asume el ritmo del corazón y bloquea la actividad del nodo sinusal? Pues aparece un ritmo como el que estamos viendo, un ritmo regular, RR constante, complejos estrechos. Podemos calcular por el RR constante la frecuencia, 300, 150, más o menos 120 latidos por minuto. Taquicardia. Los complejos QRS son estrechos, origen supraventricular, pongámosle apellido, en qué sitio de la zona supraventricular se están originando, busquemos presencia de onda P y nos encontramos de que hay una P precediendo cada complejo QRS, pero esa P es negativa, o sea que no es sinusal. Dependiendo de su eje, podemos decir en qué parte de la aurícula estás, en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda, en la parte baja, en la parte lateral. Aquí en este caso muy probablemente es en la parte baja de la aurícula derecha. Y esto, como está tomando el ritmo, una zona distinta de la aurícula y está a una frecuencia de 120 latidos por minuto, nos dice taquicardia atrial y ponemos monomorfa porque se está originando en un solo punto y la morfología de las ondas P es constante. Su origen casi siempre es un aumento del automatismo para esa zona que está tomando el comando del corazón, un aumento del automatismo. Cada vez es una reentrada. Si le hacemos un estímulo vagal, puede que lo disminuya, pero no cambia el ritmo. Un ejemplo, una persona que consulta por palpitaciones, encontramos un pulso rítmico, le tomamos un electrocardiograma y vemos que el RR es constante, una frecuencia de 300, 150, 170 latidos por minuto, una taquicardia rápida. Complejos estrechos, esto es supraventricular, pongámosle apellido, buscamos la onda P y hay una onda P negativa antes de cada complejo. Este es un ritmo que no está originado en el nodo sinusal. Si fuera sinusal, tendrías una P positiva. Una P negativa allí nos dice muy probablemente esto es una taquicardia atrial. Hay otras causas que no las vamos a mencionar ahorita, pero esta es la imagen con la que tú puedes pensar en que se trata de una taquicardia atrial. Le haces una maniobra vagal y no se te modifica. Bueno, empieza una de las arritmias que son más frecuentes y muy hermosas en su manifestación clínica. Esta es la arritmia que se origina en una reentrada en un movimiento circular en el nodo AB, que está bien explicado en el video de génesis de las arritmias. Por cada giro que se da en esta área del corazón, que es el nodo AB, se origina una despolarización auricular y una ventricular.
está girando y se suelta a una velocidad muy rápida. Ese es un paciente que pasa de ritmo sinusal bruscamente a esta alteración del ritmo, donde asume el nodo AB por una reentrada que se está originando. Se manifiesta con un pulso rítmico y el electrocardiograma encontramos unas RR completamente constantes. La frecuencia, por ser constante, la podemos calcular 300, 150, 170, casi 200, una frecuencia de 188 latidos por minuto. El complejo QRS estrecho nos dice estamos frente a una taquicardia supraventricular, pongámosle el apellido. Busquemos onda P detrás del complejo. Yo no soy capaz de comprometerme de que aquí atrás del complejo hay una onda P sinusal o no sinusal. Lo que empiezo a ver es que hay posiblemente unas ondas posteriores al complejo. Esta taquicardia rítmica de complejos estrechos sin una onda P y a veces con la presencia de una P posterior nos hacen el diagnóstico de una taquicardia por reentrada nodal. Y como se está haciendo la despolarización simultánea de aurícula y ventrículo, se hace una contracción de la aurícula derecha con la válvula tricúspide cerrada y se origina una onda A en cañón en la yugular al ritmo del corazón. Esto es muy característico, se llama el signo de la rana y nos permite identificar clínicamente una taquicardia por reentrada nodal. Mecanismo del génesis de esta arritmia, una reentrada. Si hacemos un estímulo vagal, el estímulo vagal rompe este movimiento circular y entra a ritmo sinusal. Un ejemplo muy lindo, tenemos un holter de una persona que viene presentando palpitaciones. Vemos en el momento en que se siente bien, va con una frecuencia cardíaca bajita, claramente detrás de cada complejo hay onda P y de un momento a otro arranca. Pa, 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 pa. No somos capaces de determinar onda P previamente, se está disparando a 101 latidos por minuto, sigue la taquicardia y de un momento a otro, posiblemente porque hace una náusea, hace una tos, algo vagal, entra otra vez al ritmo sinusal. Esta es una taquicardia por reentrada nodal. Se maneja con maniobras vagales que si no responden, se utiliza una sustancia que se llama adenosina y estos pacientes pueden ir a curación tratando de corregir el fenómeno de reentrada que se genera. Como es un movimiento circular, se hace un procedimiento que rompe ese mecanismo de giro, haciendo una ablación de una zona que facilita el que se forme ese giro y se hace una curación completa del problema. Y ahora resulta que se presenta una arritmia que es cada vez más frecuente con la edad y es muy importante, en la cual múltiples sitios de la aurícula, las, los miocardiocitos de la aurícula, hacen con pequeñas microreentradas el que se pierda el ritmo normal influenciado por el nodo sinusal y se empiecen a disparar por todas partes las pequeñas micro reentradas en la aurícula. Entonces, esas micro reentradas originan una línea de base completamente irregular porque se están disparando entre 300 y 700. Esos estímulos tratan de pasar por el nodo AB. Hay momentos en que se bloquean porque el nodo AB no permite que pase a esa velocidad y se generan aquí los complejos QRS que se disparan de forma irregular y originan entonces un RR variable y clínicamente originan un pulso irregular
y algunas veces disociación entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia de pulso, porque hay ciertos latidos que no generan onda de pulso y entonces no se tiene el mismo número de pulsaciones en el pulso como a nivel de la frecuencia cardíaca. Este R variable sin onda P, que vemos la línea de base ondulada y a veces cambios en los voltajes, configuran una fibrilación auricular. Se originan en micro reentradas. Cuando se hace un estímulo vagal, como son demasiadas micro reentradas, puede disminuirse la frecuencia momentáneamente, pero no entra a ritmo sinusal. Aquí se necesita hacer con un medicamento o con electricidad un reseteo de esta actividad donde con electricidad se golpea todas estas células que están activas para que se callen y que vuelva otra vez a asumir la función el nodo sinusal. Vamos a las 12 derivaciones del ejemplo que estábamos viendo. Claramente el RR variable, que a veces no es tan evidente en ciertas derivaciones, pero en otras sí lo alcanzamos a ver y observamos cuando hay un mayor RR que la línea de base es ondulada y no vemos onda P. En esta arritmia hay una situación muy especial. Aparecen palpitaciones y resulta que son muy rítmicas y casi siempre se disparan a 150 latidos por minuto, a veces el doble, 300 por minuto. ¿Y qué es lo que ocurre? Por diferentes estructuras, crista terminalis, el, eh, el- el- la zona donde se genera la entrada de la vena coronaria, el istmo, unas estructuras anatómicas facilitan el que se genere una macro reentrada. El giro se hace en toda la aurícula derecha y toma el tiempo suficiente para observar que se hace la despolarización de la aurícula, inmediatamente la otra despolarización, inmediatamente la otra despolarización, inmediatamente la otra despolarización. Una de ellas no conduce, la siguiente sí conduce, por las dificultades que le origina el nodo AB. Y entonces, cada dos despolarizaciones auriculares se origina un complejo QRS. Por eso se presenta la despolarización entre onda y onda de Flotter a 300 por minuto, frecuencia cardíaca 150 por minuto. Usualmente es rítmica, puede haber alguna irregularidad cuando los bloqueos se hacen variables. En general se presenta con esta presentación de Flotter atrial dos ondas de Flotter, una onda de QRS, dos ondas de Flotter, una onda QRS, dos ondas de Flotter, una onda QRS, dos ondas de Flotter, una QRS. Flotter atrial, usualmente 150 latidos por minuto, se origina en una macro reentrada y cuando le hacemos un estímulo vagal es muy interesante, no alcanza a romper el movimiento circular macro, pero modifica la conducción del nodo AB y momentáneamente se evita la conducción por el nodo AB y vemos que se queda en el electrocardiograma solamente las ondas de Plotter hasta que al rato de haber terminado de hacer el estímulo vagal aparecen otra vez los QRS. Y esto le permite a uno hacer el diagnóstico. Hace una maniobra vagal, sigue tomando electrocardiograma y mira las ondas de Flotter estables. Esta vez, las células que se excitan son las células del ventrículo. Interrumpen momentáneamente el ritmo originado en el nodo sinusal. ¿Cómo se manifiesta esto? Una despolarización ventricular originada en una despolarización auricular
despolarización auricular que estimula al ventrículo, estimulación auricular, estimula al ventrículo, estimulación auricular, estimula al ventrículo, y aparece aquí un complejo ancho con repolarización anormal antes de lo esperado. Miren ustedes, antes de lo esperado. Entonces, esto está ocurriendo antes de lo esperado y por eso origina una despolarización prematura que en el pulso origina un latido prematuro, lo mismo al auscultar el corazón, y deja una pausa compensadora la mayor parte de las veces. Esto se debe a un aumento del automatismo ventricular de sonidas del corazón que originan estas despolarizaciones prematuras, anchas, originadas en el ventrículo, porque esta vez no siguen el camino del haz de His, que es el que da la eficiencia para que la despolarización sea rápida y estrecha. Aquí es QRS ancho y está originado en un aumento de automaticidad. Latidos, en este caso, despolarizaciones prematuras, anchas, con despolarización opuesta a repolarización opuesta a la despolarización, las consideramos ectopias ventriculares, originan latidos prematuros en el pulso y en el electrocardiograma miramos un RR variable por la presencia de estas ectopias ventriculares. Si hacemos un estímulo vagal, no se modifica. ¿Y qué pasa cuando esta vez es un sitio que asume el ritmo del corazón? Suprime la actividad del nodo AB y de aquí se origina en el ventrículo esa despolarización permanente. Es aquí quien toma el ritmo. Entonces, de aquí se origina el ritmo y cada complejo va a aparecer ancho y va a causar una taquicardia rítmica muy rápida, usualmente de complejos anchos, porque nuevamente se origina en el ventrículo y no pasa por el GIS. Tiene que demorarse el estímulo para poder despolarizar el ventrículo. Entonces, esta taquicardia rítmica de complejos anchos muy probablemente es una taquicardia ventricular. A veces se pueden presentar taquicardias supraventriculares con alteraciones en la conducción del haz de His que pueden llevar a complejos anchos. Cuando uno ve complejos estrechos, puede afirmar siempre que es una taquicardia originada a nivel supraventricular. Cuando ve uno una taquicardia de complejos anchos, puede sospechar que se está originando en el ventrículo, pero puede ser también una taquicardia originada a nivel supraventricular con alteraciones en la conducción del sistema de conducción, bien sea del haz de His, una de las ramas del haz de His. ¿Ok? Si hacemos estímulo vagal, no se modifica. Puede que te disminuya un poco la frecuencia, pero no te entra a ritmo sinusal. Este es el electrocardiograma de dos derivaciones del paciente que estamos observando. Vean ustedes lo impactante que es para uno mirar una taquicardia tan rápida de complejos anchos que está poniendo en riesgo la vida del paciente. Si este paciente continúa así, posiblemente va a llegar a esta situación, a que entre en fibrilación ventricular. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que posiblemente allí donde teníamos ese sitio excitable provocando esa taquicardia ventricular, le comunicó esa excitabilidad a todas las células del ventrículo y entonces empiezan a despolarizarse simultáneamente todas las células del ventrículo y no originan ninguna actividad contráctil. Todos están moviéndose como si fuera un aleteo del corazón y se ve como si estuviesen una cantidad de gusanitos allí y su manifestación en el electrocardiograma es que no se ve una onda R por ninguna parte. Y la única forma de sacar adelante y evitar que esta persona se muera es atendiendo, haciendo toda la parte de reanimación. Y dentro de la reanimación es fundamental el resetear la actividad eléctrica del corazón, hacer que con electricidad se rompa eso que está pasando en las múltiples células del ventrículo y vuelva otra vez a asumir
el comando, el nodo sinusal. Esta arritmia es muy especial porque se origina en pospotenciales, trastornos del QT, trastornos de repolarización, problemas con el potasio. Origina un pulso irregular. Tomamos el electrocardiograma y vemos que es variable el RR y parece como si fuese en un acordeón, abre y baja sobre la línea de base. Ven ustedes que la altura de los complejos QRS son diferentes. Esta RR variable rápida de complejos anchos corresponde a una torsade de Points y está originada usualmente en postpotenciales por trastornos en la repolarización originados por QT largo, por medicamentos, por alteraciones de los electrolitos, y si le hacemos un estímulo vagal no se modifica. Usualmente la forma de corregirlo es aplicando magnesio y esto corrige la arritmia y la potencialidad de que este paciente vaya a llevar a una fibrilación ventricular y se muera. La última arritmia que vamos a mirar es algo que junta lo que estamos viendo, una arritmia que se origina a nivel supraventricular y que causa complejos anchos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta arritmia, miren lo impactante que es. Llega una persona joven, sintiéndose muy mal, con unas palpitaciones muy intensas. Toma uno el pulso y lo encuentra irregular, casi a nivel de 250, 300 por minuto. Toma un electrocardiograma y ve que los RR son variables. Y observa que son demasiado rápidos. Hay momentos de 300 latidos por minuto. Y mira que el QRS es ancho. Caray, le hace una descarga con electricidad y el paciente logra entrar a ritmo sinusal y observamos este trazado. Aparece un P de corto y el comienzo del complejo QRS está lento. Entonces, ¿qué está pasando? Pues sí, mis amigos, este joven tiene un as anómalo, un as muscular que bypasea, que hace un corto entre la aurícula y el ventrículo. Recuerden ustedes que entre la aurícula y el ventrículo hay un esqueleto fibroso que los separa completamente y solamente hay un agujerito que los une, que es el de por donde va el artegis. Las personas que nacen con este defecto, con un haz que comunica aurícula con ventrículo, es un haz que hace que ocurra un cortocircuito, que el estímulo llega al nodo AB, pero simultáneamente llega al haz anómalo y pasa por el haz anómalo y por eso inmediatamente después de despolarizar la aurícula, empieza la despolarización auricular y da origen a esta onda delta. Eso se llama una preexcitación. Y este paciente que tiene un RR variable, que tiene un pulso irregular y una frecuencia tan amplia, es un paciente que tiene una arritmia como la que vimos, que es el que se aparecen múltiples microreentradas en la aurícula, que se están disparando a 300, 700 por minuto. Intentan pasar por el nodo AB, no pueden pasar, pero en este caso encuentran el haz anómalo y pasa por él. Y como el paciente tiene un QRS ancho por la onda delta, las ondas que vemos son anchas. Esto configura una fibrilación auricular preexcitada. Vamos a hacer un breve recorrido. Miren, un paciente como este que después de haberle hecho una cardioversión eléctrica entró a un ritmo sinusal P de corto, onda delta, P de corto, onda delta. Ese paciente, normalmente lo que ocurre con él es de que si tiene este haz anómalo, el nodo AB despolariza la aurícula, llega el estímulo simultáneamente
al nodo AB y al haz anómalo, se despolarizó la aurícula, originó la onda P, pero como tiene este haz anómalo, inmediatamente empieza a despolarizarse el ventrículo y origina la onda delta y facilita todas estas arritmias. Una de las arritmias que se originan cuando hay un haz anómalo es una arritmia en la cual el haz anómalo sirve como un medio para hacer una reentrada y esa reentrada es capaz de provocar una taquicardia muy parecida en sus manifestaciones a la taquicardia por reentrada nodal y se llama taquicardia atrioventricular con movimiento ortodrómico, es decir, baja el estímulo por el ars anormal, sube por el haz de His y aquí se genera ese movimiento circular. Estos pacientes que tienen estas arritmias, taquicardia paroxística por entrada auriculoventricular ortodrómica, pueden tener una curación completa cuando se localiza mediante el estudio electrofisiológico dónde está el azanómalo y se quema con radiofrecuencia y el paciente puede volver otra vez a su vida normal y ya no pueda volver a tener en el futuro estas irregularidades del ritmo que tanto lo están inquietando. Espero que esto haya sido de interés, de que les haya aclarado algunas dudas a ustedes y que puedan entender mejor las principales arritmias de la clínica diaria.